Feliz sábado. Es un gusto estar acá en la Iglesia Hispana de Montreal. Si no estoy mal, la última vez que estuvimos acá fue en el 2016. Es siempre un gozo ver a la iglesia que se reúne cada sábado para adorar a Dios. Algunas caras conocidas, otras caras nuevas, pero todos estamos acá por el mismo objetivo. Para los que no me conocen, mi nombre es David y yo vengo del país de Ecuador. Y en estos momentos estamos sirviendo en el norte, bueno, la ribera norte de Montreal, en la ciudad de Terrebonne. Ha sido un lindo desafío porque cuando llegamos acá, nosotros, yo no sabía francés y el Señor me ha dado la oportunidad de poder estar sirviendo en ese idioma a las personas locales de la provincia de Quebec. En este día vamos a hablar sobre un tema que ustedes lo conocen seguro. El título de esta mañana se llama Venciendo Gigantes. Es la historia de David y Goliat. Pero antes de comenzar esta historia, tal vez ustedes pueden estar pensando, pero es un relato fácil. Muchas veces lo que nosotros necesitamos no es algo complicado, sino ser prácticos en nuestra vida espiritual. Así que yo no pienso que ninguno de ustedes está teniendo ese pensamiento hoy, pero si alguno tiene ese pensamiento, yo le quiero invitar a que lo pueda sacar de su mente y que pueda abrir el corazón al Espíritu Santo para aceptar la palabra de hoy. Cuando hablamos de gigantes, estamos hablando, según la Real Academia Española, de 4 definiciones. La primera: un gigante puede ser relacionado a cosas, retos o metas. La definición es mucho mayor de lo que consideramos como normal. Si lo relacionamos a la ficción, la definición es ser fabuloso, de enorme estatura, con figura humana, que aparece en cuentos y fábulas. Si lo relacionamos con lo personal, nos dice que es una persona que excede mucho en estatura. Si lo relacionamos con las cualidades, nos dice que es una persona que destaca extraordinariamente en alguna actividad o tiene una cualidad en grado muy elevado. Interesante la definición de gigantes que nos da el diccionario. Y yo en esta mañana estoy viendo a muchos niños, jóvenes, que tal vez tuvieron que pasar algunas pruebas, ¿sí? No sé si el proceso fue un gigante para ustedes, pero hoy es un día especial porque ustedes pasaron ese gigante y están aquí para tener la ceremonia de investidura, que es una ceremonia para servir. La investidura en los clubes aventureros y guías mayores, conquistadores, es un ministerio para servir. Nunca olvidemos eso. Pero si vemos la forma general de lo que es un gigante, hay un ejemplo en la Biblia cuando el pueblo de Israel estaba huyendo de Egipto. Bueno, no huyendo, Dios los había liberado y estaban a 3 días de camino por el desierto.
Los egipcios salieron de su duelo y dijeron: vamos a perseguir a los israelitas. Y ellos, conducidos por Dios, se llegaron a un encuentro en donde no podían pasar. ¿Por qué? Porque estaba el mar alrededor. Y muchos podrían decir: es un gigante que atravesar. Estamos en esta situación difícil y Dios no nos puede liberar. Muchas veces Dios permite que lleguemos a situaciones extremas para mostrarnos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y esas situaciones son de crecimiento espiritual, son de edificación para nuestro carácter. En ese momento Dios envía a Moisés y Moisés abre el mar el mar rojo, y los israelitas pasan y son librados de esta situación difícil. Esas situaciones difíciles que muchas veces nosotros pasamos, tenemos que recordar que siempre hay un Dios que está ahí para ayudarnos a atravesar los mares, las tempestades de nuestra vida. La historia nos dice, yo los voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de Samuel, la primera carta. Samuel 17, capítulo 17, 1 Samuel 17, y vamos a entrar al relato de esta mañana. ¿Todo el mundo lo tiene? 1 Samuel 17, versículo 4. Estamos hablando de los gigantes. Pienso que este gigante es el más famoso de la Biblia. Y la Biblia nos dice en el versículo 4: un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que tenía en el hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Versículo 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió: ¿para qué están ordenando sus filas en batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl, el rey de Israel? ¿Por qué no escogen, atención a esta pregunta, por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Versículo 10. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Y al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron miedo. Imaginemos por un instante la imagen. Está el batallón de los filisteos, el batallón de Israel, y está este grandote gigante que se aparece de casi 3 metros, con su armadura, con su lanza, tal vez un hombre experimentado en batallas, y lanza ese desafío. ¿Cuántos de los que están aquí hubieran aceptado el desafío de ir? Yo represento a Israel. ¿Cuántos? No, yo no. Si yo me pongo en la situación y digo, bueno, primeramente no sé cómo utilizar la espada, no sé cómo caminar con una armadura, que vaya otro. Esa era la actitud del pueblo. No querían hacer frente a este gigante. En estos casos es normal tener miedo. Los gigantes de nuestra vida nos producen miedo.
Pero la pregunta es, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Yo conozco mis gigantes y estoy seguro de que ustedes también conocen cuáles son sus gigantes. ¿Verdad, niños? ¿Ustedes también conocen cuáles son sus gigantes? Sin embargo, si nosotros confiamos en Dios, tenemos la seguridad de vencer a los gigantes, de vencer todas esas situaciones difíciles. Nosotros podemos tener miedo a un gigante intelectual. Si ponemos el ejemplo de la investidura, tal vez cuando pase el tiempo y van a seguir en el proceso de liderazgo, van a tener un examen final de guías mayores y podemos estar con miedo ¿a qué? Con miedo a fallar el examen. Obviamente, si no estudiamos, si nos preparamos, vamos a tener ese miedo. Pero déjame ponerte otro gigante. ¿Qué tal el gigante de la ociosidad espiritual? El miedo a ese gigante puede ser perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque no estamos en una comunión con Cristo, no estamos cada día bebiendo del agua eterna que nos da Él. Otro gigante puede ser las relaciones ilícitas, personales o virtuales. Y tenemos miedo a lastimar a nuestros hijos o dañar nuestro matrimonio. Otro gigante pueden ser los vicios, los malos hábitos, las drogas, las malas prácticas. Y nos hemos metido en un problemón. Tenemos miedo porque nos hemos metido en un problemón y no podemos salir. Tenemos miedo a las consecuencias. ¿Qué tal el gigante de la deshonestidad? Tenemos miedo a ser descubiertos y perder nuestro empleo, nuestra reputación, nuestra dignidad. Hay otro énfasis que nos muestra que posiblemente nosotros conozcamos a los gigantes, pero ¿qué tal si no conocemos que tenemos un gigante enfrente y que estamos siendo vencidos? ¿Es que eso es posible, David? Claro que sí. Hay gigantes que pasan desapercibidos y nos ganan la batalla, como la crítica o el orgullo. El orgullo de opinión. Ese gigante nos puede estar ganando ya la batalla y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no somos humildes para decir, puede estar equivocado, tengo que pedir perdón. La crítica muchas veces pasa desapercibida, criticamos a todo mundo, pero lo hacemos con qué sentido o con qué sentimiento por detrás. Esos gigantes son mucho peores que los otros, tal vez. Pero mientras estamos camino hacia el cielo, nosotros siempre estaremos en batalla. Y con la ayuda del Señor siempre obtendremos la victoria. Amén. El relato bíblico nos sigue contando y vamos a leer el versículo 6. Perdón, 16 me parece que es. Perdón, 10. El versículo 10 nos dice: el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Esta situación, Israel teniendo enfrente a un gigante, era por 40 días. Goliat hacía un desafío al pueblo de Dios y se burlaba del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Goliat
Estaba muy seguro de sí mismo, sabía que él podría ganar la batalla, y siempre que habían guerras en el pueblo, en el tiempo de antes, era una batalla no solo de los pueblos, sino de los dioses. Goliat lanza durante 40 días este desafío. ¿Y cómo era la condición del pueblo? Versículo 22, 17-22. 17-22. En ese momento David ya había llegado. Ustedes conocen cuál era la historia de David. Dios lo había elegido para ser el sucesor del reino y llega al campo de combate. David, ¿quién era David? Un muchachito, 16, 18 años, pastor de ovejas. Llega al campo de combate, deja su carga que le había enviado su papá. Y el versículo nos dice que corrió a las filas, 22, versículo 22, corrió a las filas del campo de Israel para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo, salió de entre las filas para repetir su desafío. ¡Ay, ay, ay! Y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, salían despavoridos, salían huyendo. ¿Por qué? Porque tenían miedo del gigante. Pero este muchachito, David, 16, pensamos que tenía entre 15 y 16 años, perdón, 15 y 18 años al momento de decir eso. David, este chico era distinto. Porque ¿qué dijo David? ¿Quién es ese señor, ese incircunciso, para venir a tratar así al Dios de Israel? David era distinto. David tenía una relación con Dios y él sabía lo que el Señor, podía hacer a través de él. En ese mismo momento, ¿qué pasó, niños? ¿Qué sucedió? Ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó? David fue más alto, fue a pelear con el gigante, pero antes, muy bien, pero antes de pelear con el gigante, David necesitaba una armadura. ¿Es verdad? ¿Cuántos de ustedes pelean? Bueno, imaginan que un soldado va a pelear sin armadura. Un soldado tiene que tener sus armas, ¿verdad? Una espada, una lanza. David tenía que pelear, ¿por qué? Porque si él no peleaba, si Dios no lo libraba, Israel, el pueblo de Dios, iba a morir. Entonces David va donde Saúl y le dice, ¡hey! Versículo 32. Sigan conmigo, por favor. Versículo 32, 17-32. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un niño. No eres más que un muchacho. Él es un hombre de guerra. Te va a matar. Pero David sabía que Dios estaba con él, y al final del versículo 37 nos dice que Saúl dijo esto. Anda pues, muchacho, anda, que Dios te bendiga y te acompañe. Saúl no creía lo que Dios podía hacer a través de David. El versículo 38 nos dice que luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Cuando tú vas a vencer tu gigante, ¿cómo te preparas para enfrentarlo? ¿Con tus obras o con el poder de Dios? Con el poder de Dios debería ser así, pero muchas veces hacemos lo mismo que Saúl quería hacer con David. Nos intentamos poner nuestra propia armadura, nuestras propias fuerzas para vencer a los gigantes, y muchas veces tenemos derrotas, fallas, etc. El versículo 39 al 45 nos dice que David se quitó todo eso y va al río, toma 5 piedras, los pone, las toma y
tenía una onda, va donde Goliat, versículo 41. Este también por su parte avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada y lo menospreció. Le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? ¿Cuántos soldados pelean con piedras? ¿Ustedes saben cuántos soldados pelean con piedras? Entonces estás riendo. ¿Cuántos soldados pelean con piedras? Ninguno. Ninguno. Pero David, él agarró 5 piedras y estaba listo. ¿Ustedes piensan que iba a tener la victoria con 5 piedras? Sí, porque ya se leyeron la historia. Pero es imposible ganar con 5 piedras. Pero David va a decir algo interesante. Versículo 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a quien has desafiado. Versículo 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré, te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré tu cuerpo a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Muchas veces cuando yo era pequeño me preguntaba, ¿por qué Dios iba a tratar así a los filisteos? ¿Ustedes no se preguntaron eso? Pero era una cuestión de vida o muerte. Y cuando es una cuestión de vida o muerte, Dios siempre va a elegir a su pueblo. Dios siempre va a elegir a los que hicieron alianza con Él para salvarlos. La historia nos dice que el filisteo se acercó a David. David corrió hacia él, agitó su onda. ¡Pam! ¿Dónde le pegó la piedra? En la frente, y el filisteo, Goliat, cayó. Es interesante ver que el gigante del cual todo el mundo tenía miedo cayó por una simple piedra. ¿Cuántas cosas ustedes van a poder hacer si confían en Dios? Si confiamos en Dios, ¿cuántos gigantes en nuestra vida vamos a poder vencer? Y no importa qué tan grande sea tu gigante hoy. Es verdad que tal vez no estemos enfrentando un gigante como Goliat. Yo te puedo asegurar en esta mañana que muchos de nosotros estamos enfrentando a un gigante mucho peor. Y solamente tú sabes cuál es el gigante que enfrentas. Yo sé los míos. Yo estoy muy consciente de los gigantes que yo enfrento. Pero yo también sé que tú estás consciente de los gigantes que tú enfrentas. Y muchas veces ese gigante nos ha ganado la batalla. Muchas veces hemos salido llorando. Muchas veces hasta hemos perdido la confianza de que vamos a poder vencer. Pero hoy el Señor nos dice por medio de su palabra que hay victoria. Amén. Hay victoria en el nombre de Jesús para vencer a los gigantes. En esta mañana yo quiero invitar a la pianista que pueda tocar una musiquita instrumental. En esta mañana, el sábado no simplemente es para venir a la iglesia a adorar a Dios, a compartir entre hermanos, pero el sábado también Dios se manifiesta de una manera especial. Y yo no te voy a pedir que vengas al frente, pero te voy a dar 3 minutos, 2 minutos, para que tú hables con Dios y tengamos el mismo deseo de decir, hey, yo no voy a esperar hasta mañana para vencer a mi gigante, pero hoy mismo, yo quiero tener la misma fe que tenía David y poder vencer a ese gigante que me tiene atado desde hace años. Porque la lucha no se termina hoy o mañana, se termina hasta que el Señor venga.
Y ahí donde estás, ahí donde estamos, vamos a orar a Dios para pedirle que nos dé fuerzas para vencer a nuestros gigantes. Señor, en esta mañana estamos acá porque queremos tomar la misma confianza que David tenía, de poder vencer al gigante Goliat, de poder confiar en ti y saber que tú ibas a librar a tu pueblo de esa situación difícil, de las garras del enemigo. Yo te agradezco porque en esta mañana muchos jóvenes y niños han seguido el proceso de liderazgo y están siendo preparados para servir. Seguramente han vencido muchos obstáculos también. Y también, Señor, yo te quiero pedir que nos puedas bendecir como iglesia, a todos nosotros, para poder tener la victoria que tanto anhelamos. Tú nos conoces, no somos santos, estamos en proceso de ser como tú. Ayúdanos a tener fe para vencer a nuestros gigantes espirituales. Gracias por la simplicidad de tu palabra. Esté con nosotros y síguenos bendiciendo en Cristo Jesús, por quien tenemos perdón de todos nuestros pecados. Por Él te oramos. Amén.